Bueno, Nico, bienvenido una vez más a este podcast de Nación Golf. Un placer tenerlo por acá. Arranquemos rápido y preguntándole un poco de su balance en esta temporada regular 2025, donde estuvo en lo más alto. Arranca en Hawái, jugó de Players, jugó Augusta, completó los cuatro Majors. Estuvo en Reino Unido en The Open, en el Scottish Open con un hoyo en uno incluido, y después se mete por primera vez en los playoffs de la FedEx Cup. Hola Fede, bueno, ojalá estén todo muy bien, que estén escuchando este podcast y lo disfruten. Sí, yo creo que una temporada muy positiva, donde pude estar mucho como dijimos, estar mucho en la piña, estuvimos metidos en muchos torneos, pudimos tener nuevas experiencias en los majors, sentir cosas que le ayudan mucho a uno para el futuro de seguir mejorando y agarrar esa experiencia tan importante en momentos que se necesita. Se necesita esa experiencia en el golf. Eh, pero por eso digo que es un balance muy positivo, en mi opinión, esta temporada 2025. Eh, Arranquemos fácil. ¿Cómo la calificaría de 1 a 10? ¿Cómo la calificaría? Teniendo en cuenta que de momento Hmm. en la temporada regular no ganó, pero estuvo peleando por varios torneos y ya lo dijimos, completó el hito en los majors de jugar los cuatro. Me daría un entre 7,5 y 8. Yo creo que 7,5 es una buena calificación, una calificación justa. Ok, ok. Terminó el año muy bien, terminó muy cerca de un nuevo título antes de llegar a San Jude. Hablemos un poquito de lo que fueron esas experiencias de estar peleando por los torneos y que de pronto un par de fallos le costaban más de la cuenta, porque realmente eran un par de fallos lo que lo castigaban muy duro. Cuéntenos un poco de esa experiencia y de qué fue lo que más aprendió de este año en donde estuvo peleando, en donde estuvo tan cerca y donde se tuvo que mantener, digamos, de manera muy resiliente. Sí, yo creo que diría que el asterisco de no ser un gran año eran un par de domingos que la verdad no jugué muy bien, que no estuve muy cómodo. Eh, Diría que el enfoque fue más que todo arriba del green, donde a uno ponerse en posición en el PGA Tour probablemente tiene que estar poteando bien. Para ganar hay que potear muy bien. Y los domingos no me sentí igual de cómodo que los otros días. pero, pero uno va encontrando tendencias de lo que va pasando, de cómo puede asimilar esos momentos cuando uno esté otra vez ahí y de pronto las cosas no estén saliendo muy bien. Eh, si hay algún arrepentimiento y, a ver, yo como golfista y como deportista intento darlo todo. eh, Quizá cuando uno está en contención y uno siente que tiene chance de ganar el torneo y de pronto las cosas no le empiezan a salir bien, pude haber estado un poquito más enfocado en, ok, un puesto 6 7 8 es mejor que un puesto 12 15 y, y obviamente duele porque es uno haber hecho 3 días muy buenos y después un domingo malo mancha un poquito la semana. Entonces es como la parte que le deja a uno, bueno, diría que por eso ese es el 7,5 de la calificación. Em, pero pero igual es mejor estar en posición y no cerrar el torneo a nunca haber estado en posición. Entonces, por eso creo que fue algo positivo donde no me ha dado nunca tantas chances de jugar en los últimos grupos o de estar metido ahí. Primera vez que voy a un playoff en el PGA Tour que verdaderamente siento que no sé cómo se me salió de las manos. Em, pero igual, no, nada más que decir es feliz del proceso en el que vengo. Entonces es aprendiendo mucho y disfrutando de lo que hago. Claro. Hablemos un poquito de los cuatro majors y de cómo los evalúa. Es una atmósfera completamente distinta según lo que hablábamos.
pero también son majors muy diferentes. Usted se puede Ujú. encontrar un PGA Championship donde la situación puede ser un poco más normal o más parecido a los torneos de temporada regular. Augusta, que es algo muy extraño, y Europa, que por supuesto quienes ya lo conocen o quienes saben cómo es la atmósfera en Europa, seguramente se sienten cómodos allá, pero para ustedes que están acostumbrados a jugar más en Estados Unidos debe ser bastante raro y pues nada, falta el US Open que realmente es muy raro. Cuéntenos usted un poquito, descríbalos y déles también como un valor a cada uno, según lo que hablamos. Un valor a mi, Sí, una a mi escala, a perspectiva su o a mi perspectiva. juego en ese Major No, esta semana. no, hablemos un poco más de su perspectiva de los majors como tal. A ver, creería que como golfista profesional ganar un Major es un sueño, es una meta, es estar ahí peleando los últimos días, sería increíble. Yo creo que tengo con qué para hacerlo. Probablemente estoy entre el Masters y el Open Championship de mis favoritos. Creería que pondría a Augusta un pelito más arriba que el British Open o que el Open Championship. Eh, el US Open de tercero y el PGA Championship de cuarto, sin quitar de uno gana un Major, no, no se lo quita a nadie, entonces cualquiera de los cuatro sería feliz de ganar. Eh, el Masters, digamos que es un lugar donde uno juega ajedrez. Lo dije varias veces que entiendo por qué los veteranos y la gente mayor puede competir ahí. El error cuesta mucho, pero el campo se deja jugar. Uno no puede fallar en algunos lugares del campo, pero por lo general los hoyos se dejan jugar aparte de un par. Pero es un lugar especial, un lugar diferente. Eh, digamos, en orden de calendario, el PGA Championship se juegan en campos muy buenos. Mi primer major fue el PGA Championship en Oak Hill y es probablemente uno de mis campos favoritos en el mundo. Este año se jugó en Charlotte, en Swell Hollow, que es un campazo, es muy exigente. Desafortunadamente estaban jugando un poquito suave, pues digamos que se dejó jugar. Es interesante que es un campo como Augusta también tiene aireación abajo de los greens, entonces el campo estaba muy mojado, pero los greens estaban firmes, que es como una combinación muy rara, pero Qual Hollow es un campazo y, pues por lo general el PGA Championship escoge muy buenos campos que son justos, podría decirlo. El tercer es el US Open. Ya fue mi tercer US Open seguido y Oakmont sí fue un monstruo. No me quiero imaginar qué es jugar ese campo en esas condiciones y jugarlo con los greens duros y los fairways duros porque es desgastante. Hay muy poquitas oportunidades para birdie. Es, es un campo de US Open, diría. Eh, y es probablemente el campo el torneo donde más se diferencia la gente. Si uno está jugando bien, pero mentalmente está un poquito flojo, se le puede, se puede salir de control y si uno está jugando mal, no tiene chance porque pegando desde el rough es prácticamente imposible. Pero el US Open diría que es como salir a la guerra con un cuchillo contra pistolas, lo pondría así. Es bien exigente, mentalmente hay que estar muy bien preparado y saber que la semana siguiente uno va a estar completamente fundido porque, porque no puede soltar la concentración en ningún momento. Y para terminar, el British Open o el Open Championship me impresionó. Me encantó el estilo de juego. Diría que Port Rush un poquito diferente a los campos tradicionales de British Open. Apenas esta era la tercera vez que se jugaba en Roger Port Rush.
Eh, es un campo donde uno tiene que picar la bola en green, más no la puede rodar porque muchos greens son un poquito elevados. En cambio, por ejemplo, San Andrews se puede dejar entrarle por abajo y esto hace que el campo sea más exigente si hay viento porque no tiene que picarla en green. Pero la verdad es un lugar espectacular y diría que se sale un poquito de las manos del jugador basado en cómo le toque esos primeros 2 días de juego. Tengo recuerdos con Fabián que pues nunca habíamos jugado eh, una ronda así con calor, frío, lluvia, casi tormenta, lloviendo helado, soplando, paraba el viento. Entonces fue súper interesante y creería que, a ver, a mí me gusta mucho ese estilo de juego porque yo puedo controlar bien la bola en el viento. Eh, digamos, diría que lo opuesto a cómo juega la gente en Bogotá, que le pega muy alto por la altura. Aquí uno tiene que tener la bola a media altura todo el tiempo porque hay mucho viento, vientos cruzados. Entonces esa parte del juego es un juego diferente al que se juega en Estados Unidos porque uno tiene que tener un poquito más de imaginación y esa parte me fascinó. Lo que sí me pareció es que cuesta un poquito arriba del green. Normalmente estamos acostumbrados a greens muy rápidos, pero no los pueden tener así de rápidos por el viento que pueden tener y las superficies son literal, son la misma que el fairway. O sea, el green está cortado más Pasto bajito no que el cambia. fairway si el pasto no cambia. Entonces, no pueden cortarlo tan bajito. Ok. Uf, interesante. Fabián llevó la ropa de lluvia esta vez para esas rondas. Esa Ok. talega estaba muy pesada. Sí, me imagino. Me imagino, me imagino. Hay que mandarlo para el gimnasio para que se pare de quejar de cuánto pesa la talega. Nico, y en esa medida también vale la pena preguntarle, ¿le gusta esa rotación de campos o se queda con un major en un solo lugar tipo Augusta? Yo creo que la razón por la cual Augusto se puede quedar de no ser rotaciones es por el lugar que es. Hay tanta tradición, tantos tiros que uno se acuerda, tantos hoyos que son memorables, tantas posiciones de bandera, que es muy difícil tener un major que se juegue en el mismo lugar. Entonces, para uno poder hacerlo en un solo lugar, eh, tienes que tener un lugar como Augusta, en mi opinión. Entonces, por eso me parece chévere, pero por ejemplo, haber podido conocer Portrush fue espectacular. El pueblo de Portrush, Irlanda, la gente, la afición del Reino Unido por ver golf es espectacular. Eso le iba a preguntar ahora. ¿La afición cambia mucho entre la estadounidense y la europea? ¿Se siente el ambiente distinto entre un Open Y y las otras competencias? tristemente, no quiero sonar mal, pero digamos que el gringo está ahí más por el evento y lo que es ir a un torneo para pasarla bien. El británico o el europeo está ahí para ver golf, para apreciar golf. No sé si ustedes entender. Sí, claramente. Entonces, la gente, digamos que Es un plan ir a es golf y lo otro es ir a exacto, apreciar lo que es. Sí. exacto. Esa es como la forma que lo pondría. Entonces, uno aprecia, como jugador, uno aprecia mucho eso porque saben, no sé si esto tiene sentido, pero cuando uno tiene un tiro muy difícil y uno la deja a 15 metros de la bandera, uno sabe que es un tirazo. Normalmente no le aplauden porque la bola no está cerca, pero esto está en lo difícil que fue ese tiro y le aplauden bastante. Entonces es como interesante esa parte. Claro. ¿Cuál fue su pico en la temporada, en esta temporada regular y pues en los torneos, en todos los torneos que jugó, que ha jugado a lo largo de 2025? ¿Y cuál cree que fue el momento un poco más difícil?
o el momento, digamos, bajo, si se llama de picos y bajos. Se habla de- Sí, es interesante. Esa pregunta es muy buena porque empiezo muy bien con ese playoff en Hawái y yo creo que se da a la muy buena preparación que hicimos con mi equipo de trabajo que estuvimos en Caribana unos días. Creo que trabajamos muy bien y eso se dio a que jugara muy bien en Hawái. Desafortunadamente me sentí después un poquito incómodo en Pebble Beach, creo que fue probablemente el peor golf que jugué en todo el año y era un torneo elevado, entonces uno podía sumar muchos puntos. Desafortunadamente no jugué muy bien. Esa, esa costa oeste de California no me ha tratado muy bien, a pesar de Hawái, pues que es muy costa oeste, pero en general en California no he jugado muy bien. Eh, Diría que y volviendo al tema de la preparación, no entro al torneo de Bay Hill, quedo primero, segundo alterno y tengo a todo mi equipo de trabajo ahí. Y ahí decidimos hacer un paseo a Augusta a preparar y conocer el campo y también prepararnos para el Players, que era la semana siguiente. Entonces tuvimos una semana, digamos que entre 7 y 8 días muy buenos de preparación, conociendo a Augusta, trabajando con ellos y el comienzo del Players lunes, martes y miércoles fue un trabajo muy bueno que a pesar no pasé el corte en el Players pegando un tiro flojo en el 17, pero después me pongo en la pelea en Valspar, me pongo en la pelea en Houston, juego bastante bien en Dallas, en el torneo del Byron Nelson y, y ahí vamos viendo, tengo otra vez a mi equipo de trabajo en el Wyndham, donde estuvo en el último grupo y creo que para el próximo año uno va entendiendo estas tendencias, estos picos que trabajamos muy bien cuando estamos todos ahí. Pues vamos a tener que hacer un esfuerzo de todos de poder vernos un poquito más seguido. Claro. Al Players justamente iba, lo considera como una cuenta pendiente, teniendo en cuenta, pues, es su casa, es un lugar que conoce muy bien. Y aunque sea un campo que seguramente no es, o sea, es un campo que a mi parecer es muy llamativo por todo lo que implica, pero que tampoco creo que sea de sus favoritos. Entonces, ¿lo considera una cuenta pendiente? Sabes que sí lo considero uno de mis favoritos. Lastimosamente no he jugado bien, pero creo que es el campo más completo del PGA Ok, Tour. Es es una obra de arte de Pete Dye porque así que uno tiene que pegar todos los palos de la bolsa, tiene que pegar para los dos lados desde el tee. La única cosa que creo que a la gente que vive en Jacksonville en general no le ha ido muy bien es que nosotros jugamos ese campo en condiciones un poco diferentes a las que se juega en el torneo. El torneo se juega en una grama que se llama Overseed, que es ryegrass, que normalmente en Florida es Bermuda, pero en los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero tienen otro tipo de semillas que plantan y cuando han plantado esta semilla y nosotros estamos jugando, todavía el campo está jugando lento, tienen que echarle mucha agua. Entonces, cuando ya llega la semana de torneo, empieza a jugar un poco más rápido y empezamos a pegar diferentes tiros desde el tee, diferentes palos desde el tee que normalmente pegamos. Pero para mi parecer, TPC Sawgrass es el campo más completo de la rotación que se juegan todos los años en el club. que no oigan esta pregunta, este Chan, no. Pero bueno, ¿Qué iba a y, decir? y no, ¿lo considera una cuenta pendiente? O sea, Sí, ¿usted cree que es sí, me una cuenta encantaría. pendiente? ¿Le encantaría jugar ahí y Me ganar ahí? encantaría, sí, me encantaría competir ahí y meterme en la pelea ahí. Eh, es un gran campo de golf donde uno ve la historia y han ganado todo tipo de jugadores. Han ganado jugadores muy cortos como Fred Funk, como Tim Clark. Han ganado jugadores muy largos como Rory, como Henrik Stenson en su momento, García, eh, Scottie Scheffler.
digamos que es muy completo. Probablemente eh, Scotty me imagino que le encanta ese campo porque hay que tener mucha imaginación. Entonces, sí, creería que es una cuenta pendiente donde me encantaría poder jugar un poco mejor. Viene ahorita, después de este breve descanso, por llamarlo de alguna manera, viene lo que era el Soso Championship. Desde su lado, ¿cómo enfrenta una competencia donde el año pasado consiguió su segundo triunfo en el PGA Tour? Y pues ahora tendrá cambio de sede, cambio de sponsor, ya no es el Soso, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo vive esta previa a ese evento? Y ahora se va a llamar el Bay Current Championship. Es un campo nuevo que no conozco, pero igual me va a encantar volver a Japón. Es gente también muy amable, diría, gente que le encanta ver golf, como los británicos lo aprecian. Uno se siente que la gente lo quiere ahí a uno, lo abren, las puertas de su país para uno estar ahí, disfrutar, comer muy bueno, muy rico se come y pues nada, no hay muchas expectativas. Ojalá tener un gran torneo, defender el título de la mejor manera y poder tener un gran resultado. ¿Esta vez con Fabián en la talega? Sí, Ok, sabes con Fabián. bueno. Eh, ¿Qué le ha impresionado de los nuevos campos que ha conocido? Digamos que primero de que todo haga un top 3 de sus campos favoritos a lo largo de esta temporada regular y pues de lo que fue el FedEx St. Jude del PGA Tour. Y segundo, pues qué le ha impresionado de esos nuevos campos que seguramente ha ido conociendo. Bueno, pondría los tres campos de majors que no conocía, son verdaderamente impresionantes en diferentes sentidos. Oakmont siendo un monstruo, eh, Augusta siendo muy cerca a la perfección y, y Fort Rush siendo único en cierto sentido de un campo links diferente al resto de los campos links. De la temporada regular de torneos normales, yo creo que la lista, sin incluir los majors, yo creo que es TPC Sogras de primero. Me encanta Hilton Head. Es un campo donde uno tiene que pensar las líneas, hay estrategias del tee, limita un poquito los pegadores muy largos porque muchos hoyos los fairways se van volviendo más angostos y obviamente creo que ese es como el estilo de juego que hay que jugar en Hawái, en Honolulu, donde jugué muy bien. Son campos donde es más la precisión que se necesita que pegar drives muy largos. Entonces, eh, campos parecidos como a Colonial, donde ganó Emiliano, y, y tristemente cada vez ven uno menos ese estilo de campos. Ok, sí, claro. ¿Todavía le queda algún campo por conocer que la verdad diga, uff, en este campo me sueño jugar? Me imagino que pues Riviera, que hubo un incidente y no pudo jugar justamente Sí, allá. exactamente. Dicen, de muchos con los que hablo, dicen que es puede ser de los mejores torneos del año, no solo por cómo es el torneo, sino también el campo. Está situado en una parte muy especial de Los Ángeles, donde desafortunadamente tuvieron esos incendios, pero sí me encantaría poder conocer Riviera. Creo que Bay Hill tampoco, ya jugué una ronda práctica, pero no lo he podido jugar el torneo. Creo que esos son los únicos dos que me faltan, si no estoy mal. No conozco el Tour Championship donde ganó Camilo en Atlanta. No me acuerdo cómo es que se llama el East campo, Lake East Lake. Eh, sí, estos serían creo que los únicos que faltan. estuvo en Pine Valley. ¿Cómo le pareció? Denos un poquito como sus secretos del campo. Y Pine Valley es como un misterio es un campo número uno del mundo, donde siempre salen los rankings del mejor campo, pero
Es un campo donde es muy difícil poder jugar. Es una membresía muy estricta donde a ellos no les interesa tener torneos de golf, no les interesa pues tener una parada del PGA Tour o inclusive no les interesa tener un major, eh, pero es un lugar increíble. Está más o menos a 30 minutos de la ciudad de Filadelfia, a 1 hora y media de Nueva York. Un campo súper difícil, eh, unos greens muy rápidos, donde uno, digamos que tiene que mover la bola para los dos lados, siempre tiene que estar poteando en su vida, donde hay muy poquitas oportunidades de birdie. Y ya ya llevo 3 rondas jugadas en este campo, hice un paseo de 2 días y la primera vez que lo conocí fue la semana antes del US Open, y me encanta. Podría vivir adentro de ese campo de golf porque las facilidades, el range, todo es muy, muy chévere. Ok, ok, ok. ¿Y cuál fue el hoyo que más le gustó de Pine Valley? Hay un par 3 en bajada, es el hoyo 14. Es medio green en isla, pero no tanto, es largo, más o menos de hierro 6. Se pega en bajada, entonces la bola se queda mucho tiempo en el aire y es un campo donde tiene bastantes árboles, entonces el viento es difícil de predecir de dónde está, pero es un par 3 increíble, muy difícil. En que cuando, digamos que, hablando de estos par 3 y ya que hablamos de ese tema, ¿qué cree que lo ha hecho tan fuerte en esos hoyos, en esos par 3 incluyendo un hoyo en uno que tuvo en Escocia? Yo diría que soy bastante bueno con los hierros, sobre todo los hierros medios, que es probablemente la distancia entre 170 y 190 que queda. Jugamos eso es como el promedio del PGA Tour de par 3 si no estoy mal, y me considero bastante bueno de esa distancia. Eh, Siento que puedo sacar ventaja ahí, eh, no sé por qué se me da que juego también, solo por esa estadística de que me siento cómodo en esa distancia. Ok, ok. Bueno, ¿y qué pasó con el carro que con No ha el llegado el Genesis? carro, ¿No ha no ha llegado llegado el el carro, Genesis? no se han comunicado. Ok. Ojalá paguen. Ojalá, ojalá. Nico, ¿en qué condiciones disfruta jugar más? Calor, mucho calor. Digamos que ya nos dijo que el viento se siente cómodo manejándolo, pero muchas veces también en medio del viento las rondas llueve y son bastante incómodas. ¿Usted en qué condiciones se siente jugando mejor? En mi clima de Llano Grande. Ok, el Eh, clima perfecto. Me cuesta el frío. Eh, Creo que esa puede ser una de las razones por las cuales no me ha ido muy bien en California en los meses de enero y febrero. Hace bastante frío en California donde jugamos, pero me gusta bastante el viento. Eh, Prefiero jugar en mucho calor que en mucho frío y prefiero que haya viento a que no haya viento. Ok, ok, ok. Bueno, Nico, vamos para terminar un poco esta parte de la temporada. Cuéntenos cuáles son sus 3 metas para lo que viene. Recordemos que el PGA Tour termina su temporada regular ahorita, se jugaron los playoffs y ahorita vienen las fall, la temporada, digamos, la fall, esa parte de la temporada y posteriormente pues ya arrancará una nueva temporada con usted, con su tarjeta garantizada y demás. Ahorita juegan varios jugadores que digamos también tienen problemas con su tarjeta, pero usted cuéntenos cuáles son sus metas. Bueno, primero, metas puntuales, de resultados, es quedar entre los 60 de la FedEx para poder otra vez jugar los 2 primeros torneos elevados del año. Creo que es el AT&T y el Genesis en Riviera, ojalá se haga en Riviera. Em, Segundo, quedar top 50 en el ranking mundial. Creo que esa es una clave, esa es súper importante para poder jugar los majors este año. Y la tercera meta va a ser un poquito diferente a resultados. Va a ser
más enfocada como a lo mental. Lo vine hablando mucho en las entrevistas que me hacían, pues obviamente uno, si está jugando bien le hacen entrevistas, si no está jugando bien no le hacen entrevistas, pero estuve muy enfocado esos últimos dos torneos que estuvo mi psicólogo en el Wyndham y en St. Jude, de ser un poquito más tranquilo en la forma como uno se habla a sí mismo. Muchas veces pegamos tiros y la primera reacción que uno hace, ay, qué idiota, o que no sé uno se dice tantas palabras que si uno hace eso, o sea, son cosas que uno verdaderamente puede controlar, de, lo dije, tratarse como si uno fuera su propio mejor amigo. No, eh, tiene que cuidar un poquito esa parte mental porque es muy desgastante. Y no solo cuando uno está jugando bien, se trata de verdaderamente hacerlo cuando las cosas no están saliendo bien. Entonces, ojalá poder tener buenos resultados en el fall, pero quiero usar mucho esos torneos que voy a jugar como para ese envión a enero, cuando ya empiece otra vez la FedEx. Claro. Eh, Nico, bueno, hablemos ahorita un poquito. Bueno, también por último, jugó una parte un torneo Member Guest que se juega, que es muy famoso. Ahorita justo se me olvidó el nombre. Un eh, Seminole. el Seminole. ¿Cómo fue ese torneo? Cuéntenos un poquito de esa experiencia también de jugarlo. Chévere, ya es mi segunda vez que lo juego, no lo pude jugar el año pasado. Eh, Juegan todas las estrellas, la verdad. Fue la primera vez que vi a Tom Brady. Ok. ¿Se tomó foto? No, no No. me tomé foto, no me tomé foto, pero sí que el tipo es muy alto, me impresionó lo alto que era. Eh, es un lugar chévere, Seminole. En este momento lo están rehaciendo. Cuando llueve el campo está como literal debajo del nivel de mar. Ok. Eh, el mar está al lado y hay unos hoyos como que bajan, como un vacío casi, y cuando llueve se moja mucho y pues obviamente es en la Florida y llueve bastante. Entonces están rehaciendo el campo. La verdad es un lugar muy chévere donde digamos que es simple, no tiene el clubhouse que es un monstruo, el pro shop es diminuto, pero es muy chévere, tiene unos detalles muy especiales ese lugar. Y sí, es un torneo donde uno, pues si uno tiene la fortuna de jugarlo, debería hacer porque la pasa uno bien, disfruta uno con el socio y conoce gente nueva. Digamos que ese tipo de torneos en donde son así de especiales, ¿le gusta cuando ve a celebridades o demás tomarse fotos o prefiere como estar en lo suyo y quedarse con su grupo o con su invitado o con quien esté? Eh, es como fina la línea. Yo creo que me considero bueno para eso de saber cuándo de pronto pedir una foto. No es que sea muy de pedir fotos. Me dieron muchas ganas de tomar una foto con Tom Brady porque es mi jugador. Pues ya no juega fútbol, pero era mi jugador favorito en la NFL. Pero uno también tiene que ponerse del lado de esa gente, de entender que ellos están ahí para disfrutar, para pasarla bien y hay momentos para las cosas. Entonces, pude hablar con él, lo saludé y le dije que era un fan. Me preguntó que cuántos años llevaba en el tour, pero no mucho más. Entonces, uno obviamente le dan ganas de seguir hablando por media hora y hacerle preguntas y metérsele en la cabeza de qué sentía cuando las cosas en un partido no le estaban saliendo bien, qué estrategias hacía, eh, porque yo me he vuelto un poquito fiel a mi método de cómo me preparo mentalmente con la meditación, con la respiración, con ciertas cosas que me han servido en los últimos años. Entonces siempre me gusta preguntarle a ese tipo de personas que obviamente han tenido tanto éxito que en momentos difíciles que hacían. Ok, sí, entiendo perfectamente. Eh, Nico, ¿cómo ve el futuro del PGA Tour en este momento?
¿Cómo ve el cambio que se está dando? Yo creo que el futuro del PGA Tour está en buenas manos. No sé si el año en general fue muy bueno por los campeones que tuvieron, por Rory haber tenido el año que tuvo, por Scotty haber tenido el año que tuvo. Eh, pero yo creo que lo más importante es que es, es este nuevo commissioner del PGA Tour. Eh, Brian es una persona súper preparada, era la mano derecha del comisionado de la NFL y viene con nuevas ideas, bueno, viene con momentos claves para el PGA Tour, que en un par de años renovó algunos contratos con televisión, con algunos canales de televisión, donde obviamente tiene muchas palancas al haber trabajado en la NFL, entonces fue el momento perfecto para él meterse y tomar las riendas. Entonces yo creo que el futuro del PGA Tour está en buenas manos. ¿Qué campos le gustan más? Los campos, digamos, empinados, subidas y bajadas tipo Augusta, por decirlo de alguna manera, o un campo plano, como el mencionado TPC Sogras, que pues para mí es muy plano, es digamos mucho más plano, no tiene Sí. tan- tantos hoyos así Mm, diferentes. Me quedo con el plano porque si el movido es muy exagerado, ya yo creo que Augusta es la línea perfecta. Más movimiento que ese ya es demasiado. Entonces es fina la línea. Augusta es bien difícil de caminar. Pues creería que me quedo con el plano por si el movido es muy exagerado. Listo, y en respecto al juego, menos 5 hoyos, un par 3, un par 4, un par 5 y los últimos dos a gusto suyo, que hayan disfrutado más en esta temporada y que realmente le hayan parecido espectaculares. Mira, van a ser par treses cortos y par cuatros cortos. Ahí se Ok. da cuenta uno que diseñar un campo de golf es difícil, pero la dificultad no debería estar en alargarlos, debería estar en meter ciertas cosas. Me quedo con, obviamente, el 12 de Augusta es una obra de arte donde vi un tiro bastante bueno de Sander Schauffele quedar 30 yardas corto el domingo porque cambió el viento y estaba entre palos y agarró el de abajo y le tiró duro, se la comió el viento. Un lugar muy chiquito donde tiene que caer la bola. Me quedo de segundo con el par 4 que se llega a green en Royal Port Rush, creo que es el 5 1 2 3 4 5 si no estoy mal. Te perro un poquito a la A la derecha derecha, ¿no? Sí, sí, sí. sí, con out justo detrás del green, que todo dicta de cómo se juega el hoyo basado en el viento. Eh, Me parece un hoyazo. El 17 de Oakmont me pareció espectacular. Eh, Ahí uno, o sea, es un tipo de esos hoyos donde cambian el torneo en el momento perfecto. JJ Spawn pega ese drive, el drive de su vida, la dejan green. Eh, Par 3 un par 3 muy, muy, muy bueno que no se habla suficiente. Es el 13 de TPC Sogras. Creo que toda la atención va al 17, pero el 13 de TPC Sogras es un hoyazo. Ahí van 4. Cuatro. Y el quinto, bueno, me quedo el 5 el 18 de Hawái. No Ok. el grande, sino el que casi ganamos. El 18 de Hawái de Kapalua es bastante malo por cómo pica las bolas, pero el de Honolulu es un par 4 par 5 interesante, donde uno tiene que pegar probablemente una madera 3 una madera 5. Hay ¿Es gente que pata pega de perro drive, a la le izquierda? da muy patea para la izquierda, le da opciones basado en qué viento hay. El green es bien pequeño, si los greens están duros, la bola no para, tiene un bunker bien puesto a la izquierda, tiene un collection area a la derecha, donde es difícil hacer approach putt porque el green está elevado. Entonces, tiene diferentes maneras de hacer birdie, de hacer par y de hacer bogey el hoyo.
Perfecto, perfecto. Pasé la prueba. Sí, claro. No, además era libre. Ahora Van a hablemos. creer que estaba en el guión. Sí, exacto. Nico, hablemos un poquito para empezar a cerrar esto del Nico Open, lo que se viene en un mes, poquitico menos. ¿Cómo lo vive este Nico Open que ya llega a su tercera edición, que cada vez está más consolidado, tiene grandes jugadores y que está bajo una organización que la verdad crece y crece? Desde su lado, ¿cómo lo ve? Yo, a ver, obviamente no quiero hacer mucho por el evento, pero pues yo tengo mis prioridades, que es estar jugando en el PGA Tour y entrenar todos los días. Andrés creo que ha hecho un muy buen trabajo, pero desafortunadamente el país, como lo pueden saber, no está bien. Las empresas privadas, como lo venimos diciendo, tienen miedo a lo que puede pasar y, y sacar un patrocinio de 20 o 30 millones de pesos para un torneo de niños es una cosa bien difícil. Desafortunadamente, pues nos tocó traer patrocinadores de Estados Unidos. El title sponsor, el nombre del torneo es de una empresa, pues de un patrocinador mío de aquí de Estados Unidos. Eh, entonces, yo quiero que el torneo siga creciendo, pero desafortunadamente el país está, está en tiempos complicados donde está difícil crecer. No sé si se hace entender. Ojalá que sea un gran torneo, ojalá que hayan grandes campeones. Voy a estar ahí, voy a ayudar con lo que pueda ayudar. También agradecerle al club por prestarnos su casa a los socios. Entonces, estamos teniendo un par de ideas de hacer con los socios que puedan disfrutar no solo el torneo viéndolo, sino que puedan tener otras cosas que puedan disfrutar. Eso está por venir, pero sí, ojalá que poder seguir creciendo, dándole oportunidades también a niños nuevos que puedan jugar, competir y, y ojalá podamos seguir creciendo en el torneo. ¿Cómo vive esa semana usted? Es bien especial porque digamos que usted es un ícono y cuando llega usted todo el mundo casi que se le abalanza preguntas, abrazos, fotos, bueno, de todo un poco. Desde su lado, ¿cómo lo vive? Bien, a mí me gusta estar con los niños porque yo estaba ahí donde ellos estaban a los, no sé, 15, 16, 17 años. Eh, yo soñaba, pues a Camilo lo tenía cerquita porque somos del mismo club. Eh, entonces a mí me encanta poder disfrutar con los niños, con los socios del club, con los padres, y poder responder las preguntas de la mejor manera posible dejarles algo que se puedan llevar a la casa o al siguiente día de competencia. Dejando un poco de lado el Nico Open, ¿sigue viendo, sigue tan pendiente el golf colombiano como siempre ha estado? ¿Se ha alejado un poquito más enfocado tal vez en su labor mientras tanto, aunque estando pendiente, pues como generalmente lo está, pero sigue tan No, conectado? sí, yo sigo conectado. Seguí de cerca el Abierto de Colombia. Sigo pues, a los colombianos jugando en los otros tours, a Marcelo que ha tenido un año positivo, a Pipo que ha estado muy cerca y que está ahí a nada de agarrar la tarjeta del Conferry Tour, a, a bastantes jugadores que están recién salidos de la universidad que se volvieron profesionales. Entonces sí, yo sigo muy pendiente. ¿Y cómo ve ese golf? Además que todos tienen, pues comparten casi que los coaches, ¿no? Hay un gran Ujú. grupo de jugadores con Hernán Rey. Sí, se da cuenta uno que el trabajo de calidad que tiene Hernán, Jorge en esa academia son demasiado buenos y, y le meten todo a uno para mejorar su golf y crear esa esencia de un equipo. Lo vivo pues porque
formamos un equipo y veo que sigue como ese mismo forma con los otros alumnos que tiene y me parece muy chévere de la forma como lo hacen, muy completos. Yo los llamo un facilitador y un genio, a esos dos eh, que trabajan muy bien de la mano, Jorge y Hernán. Perfecto, Nico. Bueno, una última. Para esos jugadores que, digamos, están empezando esa carrera, que, digamos, están analizando su profesionalismo, ¿qué les podría decir usted siendo ahorita, digamos que el mejor golfista colombiano del momento? ¿Qué les podría decir usted? Bueno, ¿Y cómo se siente Sebastián con ese viene, título? Sebastián viene a hacer 59 y tuvo un gran año. Los Bueno, rankings, se dan parejos, los dos están parejos, sí, bueno, digamos que pero los rankings no son muy favorables a los Leafs, los rankings mundiales, pero creo que Sebas tuvo un gran año de golf. Pero ¿qué les diría? Yo creo que empiecen a conocerse y a entenderse. Es muy importante saber esas tendencias que uno tiene como golfista eh, y que digamos que después de una ronda mala con cabeza fría analicen verdaderamente qué fue lo que pasó. Con Iván, mi psicólogo, después de las rondas muchas veces que digamos que no salen tan bien el resultado, el score, vamos hoyo por hoyo sabiendo si fue un error de estrategia, un error mental, un error de técnica, un error de comprometerse con el tiro, como que empezar a entender qué pasa para uno verdaderamente poder aprender de esos errores, porque si no uno los vuelve a hacer y vuelve a hacer y vuelve a hacer y ahí es donde uno se queda un poquito estancado. listo, Nico. No, pues muchas gracias. Gracias por este tiempo. La verdad que siempre es muy valioso contar con sus historias, con lo que le pasa y con este balance. Gracias por este tiempo. Con mucho gusto, Fede, y sí, la pasamos muy bien siempre que hablamos. Muchas gracias.